Saludos cordiales, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro virtual, en el cual vamos a trabajar con el tema del supervisor en el proceso administrativo. En este sentido, vamos a encontrarnos con que los recursos humanos pues, deben tener una planificación, pensando en obtener el mejor resultado de su desempeño. Para ello, vamos a partir de una evaluación actual, una futura, que en corto plazo nos va a proporcionar el desarrollo de un programa a futuro de los recursos humanos. Cuando hablamos de una evaluación actual, estamos hablando de los análisis de puestos, la descripción de puestos y la especificación de puestos. Es decir, debemos conocer a cabalidad cuál es el puesto en el cual se va a desempeñar el trabajador. La segunda actividad evaluativa tiene que ver con el futuro y para ello vamos a partir de las necesidades que en un momento dado la organización va a requerir, cuáles son los objetivos a futuro de la institución y cuál es la demanda de los productos y o servicios de la misma. Es decir, vamos a buscar la manera de que esta evaluación a futuro permita que el talento humano o recurso humano esté acorde con los requerimientos y con los objetivos trazados de la organización. En base a eso, vamos a desarrollar un programa a futuro. Ya tenemos la evaluación actual, la evaluación futura y como resultado vamos a obtener un programa, el cual va a ser desarrollado pensando en el bienestar, en primer lugar, del talento humano y, en segundo lugar, en el desarrollo óptimo de la institución como tal. Tenemos que la planificación de los recursos humanos es un proceso básico de la gestión empresarial para desarrollar los objetivos de la organización y elegir o seleccionar acciones para lograrlo. Comprende establecer objetivos concretos, desarrollar hipótesis, elegir los planes para desarrollar los objetivos, convertir esos planes en acciones y, de ser necesario, replanificar o corregir lo que en un momento dado no haya aportado lo que se planificó o lo que se organizó para el momento. Tenemos también que la planificación de los recursos humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como el control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal y que las mismas colaboren para alcanzar los objetivos organizacionales planificados. Es decir, vamos a tomar en cuenta que cuando buscamos las mejoras del desarrollo o talento humano, deben ir acorde con los objetivos, a su vez con la misión, la visión de la empresa. Todo esto va a hacer que el comportamiento organizacional se efectúe, desarrolle, se mantenga de la mejor manera. Cuando hablamos de planificación de los recursos humanos, estamos también hablando de que vamos a conquistar ese talento humano que permanece en la empresa para que continúe, para que una vez que haya recibido un debido adiestramiento, no se nos vaya a retirar. Es decir, hay que buscar la manera, la forma de que este talento humano produzca los resultados más favorables con los cuales, a los cuales pudiese llegar. Es decir, la planificación de una u otra manera busca que el recurso humano, ese talento humano, no emigre de la empresa, sino que se conserve dentro de la misma.
¿Cuál es el proceso de reclutamiento de personal? Tenemos dos tipos de reclutamiento de personal, uno interno y otro externo. En este sentido, vamos a encontrar que para el reclutamiento interno se va a realizar con el personal que existe ya en la organización, en la empresa, un personal que ya forma parte de la institución. Y lo podemos hacer a través de promociones, que son los movimientos diagonales, los ascensos, que son movimientos verticales, y las transferencias de puestos, que son movimientos horizontales. ¿Cuándo se produce el reclutamiento personal? Cuando hay una vacante que cubrir. En primer lugar, vamos a recurrir al reclutamiento interno. Vamos a observar qué personal tenemos dentro de la institución para que pueda cubrir esa vacante, para que ese cargo no quede vacío. Y en ese sentido, si no logramos obtener ese candidato dentro de la empresa, pues vamos a recurrir al reclutamiento externo. En ambos casos, hay que consultar archivos de candidatos. Debe haber, toda empresa debe tener un banco de datos con información de un personal que puede en un momento dado ocupar esa vacante. Repito, empezaríamos con el personal interno, ese reclutamiento interno. Una vez que se haya seleccionado el candidato, bien sea de manera interna o externa, debe ser presentado para que el personal, el candidato o futuro candidato, pues pueda ser evaluado de acuerdo a los requerimientos que el cargo, al perfil del cargo, exige. Otra forma de promocionar este reclutamiento externo e interno es colocar avisos en sitios visibles, tanto de la empresa como fuera de la misma. Se deben usar también las redes sociales, contactos con otras empresas, anuncios por periódico y en última instancia recurrir a esas agencias de empleo que están dedicadas o que tienen como objetivo o como fin conseguir candidatos para las empresas que en un momento dado los busquen. En cuanto a la selección de personal, pues es un proceso técnico que permite elegir de un conjunto de personas al que se considera más apropiado, el más idóneo. De estos postulantes o de estos candidatos que están en ese banco de datos, se debe hacer la selección. Y para ello, pues hay que tomar en cuenta diversas condiciones, como las habilidades que tiene el sujeto, el candidato a ocupar ese cargo. Deben conocerse a cabalidad el perfil del cargo, qué es lo que cuál es la exigencia del mismo, el nivel educativo, el nivel experimental y, por supuesto, de acuerdo a los resultados obtenidos en el departamento de selección, escoger el que se considere más apropiado. Asimismo, vamos a entender que la selección de personal comprende el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a la comprobación de los conocimientos y experiencias de los postulantes, así como la valoración de sus habilidades, potencialidades y características de su personalidad. Una vez que ha sido reclutado el personal, pasa por un momento de adiestramiento o capacitación. Esto es enmarcado dentro del desarrollo del personal. Previa a esta capacitación, el sujeto debe recibir un programa de inducción. Muchas empresas, pues, escatiman el dinero, escatiman una inversión
y no le dan al nuevo integrante de la compañía un programa de inducción, el cual tiene que ver con la empresa como tal, cuál es su organigrama, cuáles son sus objetivos, cuál es la misión, cuál es la visión, cómo está estructurada, cuál es su razón social, cuál es su ubicación y cuál, por supuesto, es lo que o qué es lo que la empresa espera de él. Todo esto debe ir reflejado en un programa de inducción. ¿Por qué? Porque el candidato o candidata, en este caso, debe conocer la empresa, debe enamorarse de la empresa para que desde el primer momento empiece a producir, empiece a generar ganancias para mí. Y ese talento humano debe recibir una capacitación, un adiestramiento para que pueda rendir de manera más óptima. ¿De dónde surge el adiestramiento? De una DNA, de una detección de necesidad de adiestramiento, que es única y exclusivamente del cargo que existe en esa empresa. No podemos trabajar con información de empresas con razón social o con objetivos similares a la nuestra. Tiene que ser una DNA propia, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las condiciones del cargo en esta empresa determinada. ¿Qué busca el adiestramiento o capacitación? Que en la medida que el trabajador esté preparado, en esa misma manera va a producir un mejor rendimiento, va a rendir más y mejor. Y por supuesto, de acuerdo al desarrollo de sus funciones, la empresa va a observar el incremento en sus resultados y por ende en su productividad. Tenemos en esta lámina lo que es la evaluación de los recursos humanos. Y en la evaluación vamos a encontrar unos aspectos que más que de evaluar es de formar, es de detectar posibles fallas o posibles errores, posibles deficiencias que en un momento dado pues hacen que el trabajador no produzca de acuerdo a lo considerado y de acuerdo a lo planificado en el desarrollo del programa de adiestramiento. Por lo tanto, esta evaluación busca, por encima de todo, el mejorar el desempeño del trabajador y de acuerdo a los resultados de la evaluación pueden haber una premiación como ascensos, pueden haber condiciones como traslados, mejoras en su entorno, todo ello de acuerdo a la evaluación del desempeño. Es necesaria esta evaluación porque es la que nos permite apreciar en qué nivel se encuentra el trabajador, qué es lo que se espera de él y cómo es su rendimiento. Dentro del aspecto administrativo del trabajador, tenemos, del supervisor corrido, tenemos el supervisor. ¿Qué hace el supervisor ante el conflicto? En toda empresa o organización van a surgir conflictos porque hay choques de intereses. Y para ello hemos definido 5 etapas. La primera es la contraposición o potencial incompatibilidad que surge entre uno, dos o varios trabajadores. El segundo es el conocimiento y la personalización del conflicto, en la manera que conozcamos cuál ha sido la causa del conflicto, podemos ir tomando las acciones pertinentes. Entonces, ¿cuándo se produce el conflicto? Cuando hay problemas de comunicación, de estructura y variables personales. En la segunda etapa,
del conocimiento vamos a conseguir un conflicto percibido y un conflicto sentido, uno que se prevé y otro que ya se está desarrollando. En la tercera etapa tenemos las intenciones y en las intenciones vamos a conseguir unos ítems como son la competencia, la colaboración, el arreglo en concesiones, la evasión y la complacencia. Es aquí donde el supervisor debe trabajar de una manera muy objetiva, muy neutral, para poder escuchar a ambas partes y ver qué concede una y qué concede la otra, a qué renuncia una y a qué renuncia la otra. ¿Para qué? Para evitar que el conflicto sobrepase su ámbito de acción. Cuando hablamos del conflicto abierto, en la etapa cuarta, es de acuerdo al comportamiento de los elementos que se han visto involucrados en el conflicto. Y finalmente la etapa 5, que tiene que ver con los resultados, es un mejor desempeño del grupo y, por un lado, y un menor desempeño del grupo por el otro. Es decir, se busca la manera de que este conflicto sea minimizado. Por una parte, uno va a arrojar mejores resultados y por la otra, el otro grupo, en la otra parte, va a ceder. Y de esta forma, el supervisor se mantiene atento. En cuanto a los tipos de conflictos, tenemos interpersonales cuando es entre el trabajador o dos o tres más trabajadores. ¿Por qué? Porque hay unos intereses, hay unas actitudes, hay un comportamiento que genera el conflicto. Hablamos de conflictos grupales cuando son varios grupos que empiezan a tener inconvenientes entre sí de acuerdo a ciertas ideologías, ciertos pensamientos sociales, cuando estamos hablando de algunas condiciones que el grupo mantiene y quiere imponer a los demás. Hablamos de un conflicto nacional cuando ya no son grupos, sino que es un país o la gran parte de un país que se ve afectada o que siente que está siendo afectada por otro grupo. Y los internacionales cuando este conflicto ya sobrepasa las fronteras del país. En la parte de Venezuela, tenemos que hay una jerarquía para poder, desde el punto legal, desde el punto de vista legal, del derecho laboral, cómo solucionar los conflictos. Y en ese sentido, tenemos en primer lugar, según la pirámide de Kensel, en la cúspide, lo que es la Constitución Nacional, las leyes orgánicas o leyes generales, los reglamentos, decretos y contratos, y en la base inferior, en la base de la pirámide, la jurisprudencia de la Sala de Casación Social. Todo ello, de abajo hacia arriba, va a ir a incrementar su importancia y va a ir de una u otra manera estableciendo las pautas legales para que el conflicto sea dirimido de la mejor manera, de una manera justa, práctica y real. En cuanto a la causa de conflictos laborales, tenemos una derivada de las diferencias personales y otras derivadas de los condicionantes de la empresa. Cuando hablamos de diferencias personales, es porque existen entre los trabajadores una diferencia de valores que por X o Y causa pues no comparten. Otras derivan de acuerdo al estilo de trabajo, de la forma en que cada trabajador o un grupo de trabajadores realiza su función. En tercer lugar tenemos el origen de un conflicto por dependencias entre tareas, es decir, hay invasión de un trabajador o de un grupo de trabajadores que quieren hacer o desarrollar
lo mismo que hace otro grupo y se genera un conflicto de intereses. Y en último lugar tenemos un conflicto por la presión del trabajo. Es tanta la presión que el trabajador se siente afectado y ello hace que de una u otra manera se produzca esa chispa, ese conflicto. Cuando hablamos de los conflictos derivados de los condicionantes de la empresa, pues estamos mencionando que el trabajador no se siente a gusto con los objetivos de la empresa. Hay un conflicto de roles y responsabilidades donde él siente que la empresa le está colocando o le está retirando responsabilidad o lo está relegando. También se presenta cuando los recursos y su uso no es apropiado o no es equitativo. Entonces, un departamento o un grupo de trabajadores siente que a otros sí los dotan de los materiales que requieren y a ellos no. Y por último, tenemos cuando la empresa cambia sus políticas de funcionamiento sin tomar en cuenta o sin avisar a los trabajadores, los cuales pues van a generar un conflicto. Por el momento es todo, estimados participantes. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a sus órdenes, como siempre se lo he manifestado. Recuerden lo que les comento o trato de comentarles siempre. Aprendo de usted gracias a su trabajo, a su producción y por mi parte, pues trato de que mi conocimiento llegue hasta ustedes de una manera clara y precisa. Por favor, traten de entregar a tiempo la actividad evaluativa número 2. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a sus órdenes en la mensajería de texto de la universidad.